Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Estamos justo a un mes de las PASO. Es 13, jueves 13, ¿no? Si no me equivoco en la fecha. Y hoy tenemos en nuestro programa una gran satisfacción. Estoy un periodista capaz, un periodista serio, un periodista objetivo, un periodista del cual de su trayectoria nada puede decir absolutamente nada en contra. Podrán coincidir con sus opiniones o disentir, pero indudablemente mi amigo Sergio Crivelli, que desde el 83 a la fecha, 30 y tantos años, está acreditado en el Senado de la Nación y ha pasado por varios medios de comunicación y ya hoy está en el diario de la Prensa. Querido Sergio, cuando me tocó representar mi provincia en el Senado, nos conocimos muy a fondo y tengo un altísimo concepto de tu capacidad como periodista y también de tu magnífica conducta, de tu capacidad y de tus valores morales e intelectuales. Te agradezco. Te agradezco mucho, querido, que estés hoy acá, por primera vez en Corriente de Pensamiento en estos 15 años. Y es un momento muy especial, proceso electoral, año electoral. Hablábamos el martes pasado con el maestro Badeni el tema de los fueros, que algunos dijeron que iban a renunciar a los fueros, cosa que indudablemente no está de acuerdo con lo que establece la Constitución. Pero sería bueno también que vos le dijeras un poco a la gente, dejo a tu criterio, Sergio, cómo se está manejando el Parlamento, los parlamentos que vos viste del 83 a la fecha. Dejo que te explayes tranquilamente, por ahí te interrumpo para hacerte alguna pregunta, pero vos tenés toda la facultad de expresarte como estás viendo las cosas. Sí, mira, me da la impresión de que hay en la actividad parlamentaria un deterioro creciente desde distintos ángulos. Uno es el deterioro institucional, y eso me parece que está muy ligado a la reforma constitucional del 94. Del 94. Que le dio al Poder Ejecutivo una herramienta como los decretos de necesidad de urgencia, que hasta ese momento no habían sido utilizados tan discrecionalmente. Cuando se reglamentó el trámite legislativo de los decretos, se hizo muy a favor del Poder Ejecutivo, de manera que lo que prácticamente prevalece es la voluntad del Poder Ejecutivo para gobernar por decreto. ¿Te acordás que se hablaba incluso que el Parlamento se iba a convertir en una escribanía de gobierno? Exactamente. Y bueno, eso desde el punto de vista institucional. O sea, se ha disminuido mucho la importancia del Congreso. Y por otro lado también hay una declinación de la dirigencia, ¿no? Me da la impresión de que la dirigencia... ¿Qué ocurrió con el Parlamento? Yo estuve allí unos años en el Senado. Habían senadores que trabajaban muy bien, que estudiaban mucho, de gran envergadura y prestigio, ¿no? ¿Eso ha mejorado, ha decrecido? ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que declinó, salvo algunas excepciones, que siempre hay, de gente capacitada, objetiva, sensata. Lo que ocurrió especialmente en los últimos años, en la última década, es que se premiaba exclusivamente la obediencia debida. Lo que se buscaba eran soldados para el Congreso, gente que levantase la mano y votase. Entonces, obviamente, no se necesitaba alguien con una gran preparación ni académica ni política. Es más, el gobierno kirchnerista de los 12 años, de los últimos 12 años, trató de siempre excluir de la lista a políticos que tuvieran poder propio, es decir, base territorial. Y los reemplazó muchas veces por gente sin ninguna inserción partidaria. La Cámpora es un fenómeno muy claro de eso. Es un invento de crear un aparato político al servicio de la expresidenta sin arraigo territorial. Y esto se está viendo ahora como
eso ha tenido realmente para el Partido Justicialista un efecto, yo te diría que deleterio. Y vos te acordarás, Sergio, porque hablábamos siempre con ustedes, más que yo me tocó ser presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, y con los periodistas tenía siempre un gran trato y teníamos un diálogo permanente. Cuando eliminamos aquel proyecto, 2 proyectos míos que los periodistas no tuvieran la obligación de dar a conocer la fuente de información, y en segundo lugar la figura del desacato que se eliminó. Y uno daba a conocer todo lo que hacía, porque creo que esta es nuestra obligación, de los legisladores. Y vos hablaste hoy de la reforma del 94, ¿te acordás que yo me opuse a la habilitación de aquella reforma en el 93? Y bueno, se llevó a cabo, hubo algunas cosas buenas por haber tenido, pero yo me opuse, por ejemplo, al tercer senador, porque desvirtuaba un poco la esencia del Senado Nacional. Y Sí, el tercer senador, además de que significa un gasto mayor de la política, cuando el gasto no es lo que abunda en este momento, digo, el dinero. Creo que un gran gasto público está ocasionando a la política, lo mismo que con 23 ministerios. Sí, la cantidad impresionante de secretarías y subsecretarías. Pero me da la impresión... 207. 207. Me da la impresión de que esa burocracia política es otra de las deformaciones de estos 34 años de democracia. Ha ido aumentando el personal que hay en el Senado. Ahora, te diría que ese tal vez sea un daño menor. Me da la impresión de que el daño mayor es el daño de la corrupción, porque realmente ha producido una devastación económica, ha generado una pobreza que antes no existía, por lo menos en la magnitud que la hemos visto, ha deteriorado las instituciones, ha deteriorado la dirigencia política, ha desalentado la sociedad. Creo que una de las claves, y me parece que va a ser uno de los temas de campaña, es el de la corrupción, pero yo te diría que ese es uno de los temas. El otro tema de la campaña va a ser la economía, pero me da la impresión de que el gobierno va a apuntar a la corrupción, que es el talón de Aquiles del kirchnerismo, básicamente de la expresidenta, ¿no? Ahora, Sergio, fíjate vos que el tercer senador lo que significa, si vos te pones a ver el gasto público, se ha ido a las nubes, y la incorporación de gente también, en lugar de buscar inversiones para el cargo genuino, digno, etcétera, la verdad es que hemos llenado la administración de funcionarios. Bueno, ese es un problema básico de la economía. Si la economía privada ajusta, la economía estatal crece. Es decir, hay una transferencia increíble de empleo entre comillas, porque la mayor parte de la gente tiene un empleo pero no tiene trabajo real para hacer. Y bueno, eso es un proceso que se inició muy fuerte en los últimos 10 años. Yo fui el 2001, así que estos últimos años no lo he vivido dentro del Parlamento, he leído, he visto las cosas, y este programa tiene 15 años, con lo cual me he enriquecido mucho gracias a la gente que ha tenido la gentileza de venir a participar de este programa. He aprendido en esos aspectos. Y bueno, ahora con este nuevo lanzamiento, yo planteo 3 cosas fundamentales. Vos estuviste en la conferencia de prensa del lunes, de 4 días: reforma electoral, reforma política y reforma impositiva. Yo creo que el tema de la reforma impositiva es de suma urgencia, está en terapia intensiva la presión impositiva, diremos. Sí, que además es una presión impositiva que es uno de los factores contrarios a la productividad, porque todo lo que producimos en términos generales no es competitivo, y no es competitivo en buena medida por la carga fiscal. Y no le damos el valor agregado tampoco a nuestra producción primaria, que es lo fundamental, y la industrialización que necesitamos.
Lo que pasa es que reducir el costo fiscal es muy complicado si uno no tiene una mayoría amplia en el Congreso. Es claro. Ahora yo te pregunto una cosa, querido Sergio, y los legisladores, en cuanto a proyectos, en cuanto a discusión en comisiones, por ejemplo, este último tema que hablábamos el martes con el doctor Badeni, de renunciar a los fueros, que es totalmente inconstitucional, ¿cómo crees que se maneja? Mira, a mí me da la Se impresión... conoce el reglamento, se establece la Sí, Constitución. en realidad, el que lo propuso fue el diputado Massa. No es que el diputado Massa ignore la Constitución o que no tenga asesores que le digan que es un disparate presentar la renuncia a Yo los me refería fueros. justamente a él, pero bueno, vos lo nombraste. El tema es que lo hacen con un afán, yo te diría, en buena medida Un poco demagógico, ¿no? demagógico, exactamente. ¿Por qué? Porque como la gente, grosso modo, una gran cantidad de votantes no conocen estos detalles, pues tampoco tienen por qué conocerlos. Claro, Entonces, bueno, abusan de ese tipo de medidas efectistas y, bueno, una vez que todo esto más o menos se aclara, ya está. Una vez que por los medios, tanto los especialistas como el doctor Badeni o la gente con experiencia como vos, aclaran que la situación no es así, ya pasó el efecto. Lo lamentable en este caso es que la iniciativa fue de Massa y de Stolbizer, pero también adhirió a eso el diputado Massó, que es el el presidente presidente del del PRO. bloque de diputados del PRO. O sea, todos sabemos que, o lo hemos podido comprobar en el Congreso con infinidad de casos que yo te podría citar, de que Massa es un dirigente tribunero, ¿no? Que hace jueguitos para la tribuna. Está bien, es uno de las armas que puede tener. Massa Fue jefe de gabinete del kirchnerismo. del kirchnerismo, y hoy está en una situación complicada electoralmente porque da la impresión de que hay una confrontación muy fuerte entre el gobierno y su ex jefa política. Y él, si uno mira las encuestas, está, yo te diría que bastante lejos de poder competir. Él puede andar entre los 15, 16, 17%, cuando el kirchnerismo, o sea, la expresidenta, y en este caso Esteban Bullrich, que es el candidato oficialista, Oficialista. anda más o menos por el 30%. Eso en la provincia. Está bien que Massa tiene que hacerse un lugar, tiene que tratar de despolarizar, pero me da la impresión de que en este tipo de planteo se equivoca. Y que es contraproducente, porque al final todo el mundo se entera de que no es así. Como hablábamos siempre en el Senado, yo creo que hay dos palabras que pintan de cuero un portero para recuperar la política. El doctor Badeni hablaba el otro día que la justicia está con un 18% y que la política, los políticos y el sindicalismo estamos en el último lugar. Sí. Y yo creo que la única forma de recuperar esto es, en el Parlamento sobre todo, primero que los partidos políticos haya una reforma política que lo maneje la justicia electoral. Segundo, que los partidos políticos practiquen la democracia interna, que no lo hacen. Hay lugares donde depende de una persona para designen a todos, o a sus sucesores, o a quienes sean. En segundo lugar, vos que estás ahí permanentemente, con ustedes hablábamos siempre, es el tema de la falta de coherencia, porque hay políticos que a la mañana están apoyando a uno, a la tarde a otro, a la noche al otro día a otro. Y lo otro es la honestidad. Que la gente de esa manera podrá volver a creer, bueno, presentando proyectos, concurriendo al Parlamento, conociendo el reglamento, yendo a comisión y discutiendo los temas, debatiendo los temas, ¿no? Sí, yo creo que es importante lo que vos acabas de decir de la coherencia y de la honestidad. Te comentaba antes que para mí uno de los problemas graves que ha causado el deterioro, muy palpable, con más de 30% de pobres y la economía parada, es el problema de la corrupción. Me da la impresión de lo que le falta a la dirigencia política, que antes tenía y ahora tiene cada vez menos, es liderazgo moral. El liderazgo moral se consigue con coherencia y con transparencia. Además, me da la impresión, el doctor Badeni que vos comentás, escribió
hace relativamente poco un artículo acerca de la corrupción en el diario Clarín, y él habla de lo que podríamos llamar corrupción cultural. Exactamente. Bueno, ¿cómo se elimina la corrupción cultural? Con un liderazgo político claro que diga no vamos a permitir la corrupción en nuestro gobierno. Porque la gente, antes los políticos, tenían liderazgo. Ahora los políticos miran las encuestas y hacen lo que supone que la sociedad quiere que haga. Y a la gente hay que decirle las cosas aunque a veces no les parezca bien. Hay que decir la verdad, ¿no es cierto? Tiene su costo. Tiene su El tema costo. es afrontar el costo. Me da la impresión de que el imperativo del político sería afrontar ese costo. Si vos te encontrás con muchos consejeros de imagen, asesores, etcétera, te van a decir que no. Te van a decir que no lo digas. Claro. La gente que hace marketing político dice mejor no contrariar a la sociedad. Pero llegamos a esta situación. Pero fíjate vos, querido Sergio, porque ya estuviste entonces, cómo son las cosas. Cuando en el 93 nos oponíamos a la habilitación de la reforma, y estaba parejo el tema porque podía haberse evitado la reforma. Yo me acuerdo que yo pronuncié 2 discursos en mayo y en diciembre entonces. Uno de ellos tiene vigencia actual. Yo, por ejemplo, decía no reformemos esta sabia Constitución de 53-60. No le demos una muerte prematura. Reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, los sectores marginados, la enquistada corrupción, decía entonces. Que comparada con la de hoy en día. ¿Te das cuenta? Y decía porque la ética y la transparencia es lo que la gente está esperando de nosotros. Ya lo decía el 29 de diciembre de 1993. Pues fuimos a la convención, planteamos un amparo, nos hicieron lugar, pero después el 5-4 de la Corte, cuando se politizó la Corte, a lo que yo también me opuse, eso vino a dejar liberado el camino. Yo pienso, Sergio, creo que más o menos solemos conversar y coincidir. Creo que no podemos improvisar más. El doctor Maendri lo dijo el martes, hay 2 tipos de políticos. El simple político que lo único que busca es lograr algunos votos de cualquier manera, con demagogia, con lo que fuere, el populismo, el personalismo, etc. Y el otro, el hombre de Estado, que piensa en el mediano y largo plazo, que piensa en las futuras generaciones y cuando toma una decisión sabe las consecuencias que va a producir. Con vos solemos hablar, yo creo que vos compartís y solés escribir sobre ese tema. Exactamente, sí. En tus editoriales incluso. Evidentemente de lo que hay déficit es de gente que piensa en el mediano plazo. Pero volvemos a lo que hablábamos al principio. Ahora hay una elección que es, yo te diría, clave. Estamos justo en el mes de las PASO. ¿Vos qué opinás de las PASO? Tenemos 2 minutos, pero vos tenés poder de síntesis. Muy simple, que si el gobierno gana va a llegar al 2019 cómodo y puede pensar en el mediano plazo. Si el gobierno no gana, creo que se avecina una crisis muy complicada. ¿Vos crees que los 23 ministerios se van a reducir o van a continuar? Sí, me da la impresión de que si el gobierno le va bien, va a hacer esa reducción del Estado, va a tratar de prolijar el gasto porque ya no se puede endeudar más. Pero yo te digo, ¿Se está cubriendo con deuda sí, el déficit fiscal? Lógicamente, porque no lo redujo. Y lo otro que te pregunto, en la lista, creo que del peronismo, acá el Capital, no sé cómo se llama la lista que creo que lidera Filmus. Daniel Filmus. Sí, es una alianza. Hoy paseó un tema de uno de los integrantes que creo que tiene un problema serio en ese aspecto. Nos queda un minuto. De Santa María creo que Sí. Ese es un tema tal cual planteado como es. Sí, yo te diría que de todas maneras al peronismo me da la impresión de que en la ciudad no le va a ir mal, le va a ir mejor que a Lustó. La que tiene todas las chances de ganar es la lista del oficialismo de Cambiemos, porque Carrió
aunque no se llama Cambiemos Acá, porque Carrió tiene una intención de voto muy alta. Y propuesta autonomista, ¿cómo van a dar? Que recién se lanzó ayer. Hace 3 días. Propuesta autonomista yo creo que tiene, como dicen los especialistas, un nicho del electorado que hay que trabajar. Y que me da la impresión de que vos lo representas bien. Sergio, querido, seguimos hablando de estos temas que son fundamentales y trascendentes. Te agradezco enormemente tu presencia en este programa. Muchas gracias por la invitación. Así que seguimos charlando de periodismo, de política, de lo que pasa en el país. Como siempre. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Un préstamo para cambiar el auto. Nos sale más caro el mecánico que la cuota. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de los vinos. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, sacar el préstamo. Ya lo saqué. Bancogalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Osdeneo 1825. Estamos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. La verdad es que es un gusto hablar con un amigo de muchos años. Yo no estuve desde el 83 en el Senado, estuve casi en el 90, después de ser gobernador de mi provincia y diputado nacional. Y todo el tiempo tuvimos una magnífica relación con mi querido amigo Sergio Crivelli. Es un hombre objetivo, serio, responsable y estudioso. Y sobre todo un periodista que dice las cosas que piensa, que siente, y no por quedar bien o quedar mal con el amigo o con la persona con la que habla. Además, ha cumplido una enorme tarea en el Parlamento, del 83 a la fecha. Por eso creo que lo único que no comparto es que el peronismo haga una muy buena elección en Capital. De todas maneras, ya veremos. Falta un mes justamente para las PASO.
Yo no le pregunté a Sergio si era o no partidario de las PASO, pero hay que hacerlas, nos guste o no. El 1,4 hay que sacar. Y yo aspiro que allí no saquemos el 1,4, sino que saquemos bastante más, porque creo que es una previa, una preliminar de lo que va a ocurrir en el mes de octubre. Entonces creo que esta es nuestra misión, nuestro trabajo. Defenderemos la reforma electoral, la reforma política, la reforma previsional fundamentalmente, para que los jubilados cobren lo que verdaderamente necesitan. Es probable que la semana que viene esté en este programa el doctor Eugenio Semino, que es el defensor de la clase pasiva, porque si llego al Parlamento va a ser el primer proyecto que quiero presentar en defensa del millón de jubilados que existen en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y los 10 millones que existen en el país. Este es el compromiso que asumo. Y también, por supuesto, que el Consejo de la Magistratura vuelva a ser lo que dice el artículo 114 de la Constitución. Y que terminemos con la mentira, con la demagogia, decir que se puede renunciar a los fueros, que no se puede renunciar, que nos ajustemos. La mejor política, lo mejor que podemos hacer en beneficio de la recuperación de la vigencia política, además de la coherencia y de la transparencia, es cumplir estrictamente con los postulados de la Constitución Nacional. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.